toda arriba abajo, nos da menos 5, 3.25 décimas 1, y para la función de transferencia 3 lo mismo. Entonces ya pues lo que hacemos es decir cuál es la ganancia, Una cuál está. pregunta, Sí, es que en el G3 no tiene el más uno, pues en la ecuación que nos dan, no sé cómo sería ahí o qué para... el profe explicó que ahí se había equivocado, era 1.3 más S, si no estoy mal. Digo que ahí, o sea, sí, 1.3 ahí, es más uno o cómo es. sí, 1.3 S más 1. No, espera, es 1.3 más S. ¿Cómo fue que dijo el profe? Ya te reviso. 1.3 Ahí más. es 1.3 más S. Listo. Listo. Entonces, bueno, hasta ahí ya pues tendríamos todas las funciones de transferencia en su, bueno, en estándar. Y, bueno, los tiempos de respuesta. Entre mayor sea tau, o pues cuanto más lenta sea la respuesta del proceso, mayor será el valor de tau. Es decir, acá nos pedían que nos pedían en el ejercicio. Me recuerdan que nos pedían en el ejercicio decir cuáles eran los sistemas más. Bueno, nos pedían, de manera decreciente, eh, organizarlos según su tiempo de respuesta. Entonces, entre más lenta sea la respuesta del proceso, mayor será el valor de tau. Entonces, de manera decreciente, es decir, entre los sistemas que van a presentar mayor tiempo de respuesta. Entonces, lo organizamos según, pues, mayor tiempo de respuesta, menor va a ser tau. Entonces, el primer valor, pues el valor menor de tau es G3, luego G2 y luego G1. Para los tiempos finales para los tiempos finales de estabilización, entonces sabemos que el tiempo final va a ser igual a 5 por tau, entonces solo multiplico para el primer tiempo, para el tiempo final, va a ser 66.66 unidades de tiempo, el tiempo final 2 va a ser 16.25 unidades de tiempo y el tiempo final 3 va a ser, va a ser 3.84 unidades de tiempo. Bueno, acá nos decían que cuál sistema presentaba mayor sensibilidad. Bueno, menor sensibilidad. Pero entonces sabemos que el sistema que presenta mayor sensibilidad corresponde al que exhibe un mayor valor absoluto en la respuesta final de desviación. Por lo tanto, el menor, si nos piden la menor sensibilidad, es decir, el menor sistema que presente el valor absoluto de la ganancia. Entonces, para el menor valor absoluto de la ganancia, el sistema que presenta menor sensibilidad es G3. Y el mayor cambio se va a ver representado igual en la ganancia y va a ser el mayor valor absoluto. En este caso es G1. Entonces, G3 va a presentar la menor sensibilidad y G1 va a presentar el mayor cambio. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Entonces, el siguiente Disculpa, igual es. Andrea, Dime. ¿te puedes Sí. devolver a la anterior, por favor? Una pregunta, o sea, ¿no supone que Tao, en el caso de, por ejemplo, G1, que es de 13, ese no sería el de mayor tiempo de respuesta? No, porque cuanto más lento sea el sistema, mayor va a ser tau. O sea, si me va a entender, cuanto más lenta sea la respuesta del proceso a una entrada, mayor será el valor de tau. Es decir, entre menor sea tau, mayor va a ser mi respuesta.
Ah, ya te entendí. Gracias. Listo. Oye, ¿podrías por favor de nuevo explicar lo de la sensibilidad y el cambio que no escuché bien? Sí, entonces, bueno, tenemos que un sistema presenta mayor sensibilidad cuando se exhibe el mayor valor absoluto de la respuesta final de desviación. Es decir, cuando el valor absoluto de la ganancia de un sistema es mayor, mayor va a ser su sensibilidad. Es decir, acá nos piden saber cuál es el sistema que presenta menor sensibilidad. En ese caso sería G3, porque G3 representa el menor valor absoluto de la ganancia, el menor valor absoluto de la ganancia. Y un sistema presenta mayor cambio cuando el valor absoluto de la ganancia es mayor. En este caso, el sistema que tiene un valor absoluto mayor en la ganancia es el G1. ¿Sí? Sí, gracias. Listo. ¿Alguna pregunta más en este tema? Hola, sí, qué pena. ¿Me podrías hacer el favor de repetirme cómo sacaste los tiempos finales? Sí, tenemos que el tiempo final de estabilización siempre va a ser igual a 5. Por lo tanto, pues despejando, entonces tiempo final va a ser igual a 5 por tau, siempre. Esa siempre va a ser la fórmula. Listo, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Nos dicen que es un reactor isotérmico. Bueno, entonces lo primero que hacemos es lo mismo, los grados de libertad, variables totales, tenemos el flujo, porque va a ser igual al flujo de la entrada, igual al flujo de la salida, la concentración de entrada, la concentración de salida. Las variables de entrada va a ser igual al flujo por la concentración a la entrada por C sub A1. Y ya. Entonces, bueno, variables. Bueno, y tenemos la relación que nos da el problema, que nos dice que la velocidad de reacción es igual acá por CA2. Bueno, entonces lo que hacemos es en el balance, tener el balance. Flujo por la concentración de entrada menos flujo por la concentración de salida va a ser igual a la velocidad de reacción por volumen y igual al término que se acumula. Bueno, entonces acá ya lo que hacemos es resolver, bueno, primero reemplazar las relaciones que nos da el sistema, el problema, y ya con eso decimos, nuestro término a la derecha va a ser Z, Z va a depender del flujo de la concentración a la entrada, de la concentración a la salida. Y, bueno, acá no tenemos, bueno, no denominamos, no pusimos uno a la izquierda porque pues no presenta un coeficiente o pues algo que tengamos que derivar. Entonces pues solo lo pondríamos a la derecha. Entonces, como decimos, por cada término que dependa de t va a haber una constante. Entonces, A1 por flujo más A2 por la concentración 1 más A3 por la concentración 2 va a ser igual al volumen por la derivada de la concentración 2 sobre el tiempo. Bueno, ya lo que sigue, bueno, primero no se les olvide la condición inicial, sea 2, la concentración a la salida evaluada en el tiempo 0 va a ser igual a sea sub 2 sub 0. Y proseguimos a
calcular las constantes. Entonces, la derivada de Z respecto al flujo evaluado en el estado estable nos da concentración inicial menos concentración, sea evaluado en el estado estable menos la concentración de A a la salida evaluada en el estado estable. Para A sub 2 tenemos que es igual al flujo en el estado estable, y para A sub 3 tenemos que es igual a menos el flujo en el estado estable menos 2 veces K por C sub 2 evaluada en el estado estable. Entonces, bueno, ya tenemos las constantes. Lo que nos queda es resolverlo por Laplace. Entonces, para eso la condición cambia. Entonces, C sub 2 evaluado en el estado en el tiempo cero va a ser igual a 0. Lo que nos da la siguiente ecuación. Lo único que es llevarlo a la ecuación canónica, y pues acá ya se llevó a la ecuación canónica y ya pues reconocimos que tau va a ser igual al volumen sobre el flujo más 2 veces K por C sub 2 sub 0, y la ganancia 1 va a ser igual a la concentración a la entrada menos la concentración a la salida sobre el flujo más 2 veces K por la concentración a la salida, y K2 va a ser igual al flujo sobre el flujo más 2 veces K por C sub 0. Entonces nos dicen que tenemos que también decir que cuáles van a ser los signos de la ganancia. Como A se consume, entonces la concentración a la entrada va a ser mayor que la concentración a la salida. Por lo tanto, nuestra ganancia, la ganancia 1, va a ser positiva. Y pues nuestra ganancia 2, acá no hay ningún término negativo, los flujos son positivos, la concentración es positiva, entonces la ganancia 2 también va a ser positiva. Para todo sistema real, tau tiene que ser positivo. Por lo tanto, el sistema nos quedaría de la siguiente forma, y bueno, recordar que por cada perturbación se tiene una ganancia. ¿Alguna duda de acá? ¿Este ejercicio tienen alguna duda? No, bueno. Entonces ya pues seguiría el ejercicio del destilador flash. Una pregunta. Uh-huh. Es que en el ejercicio anterior yo tomé, yo no tomé los flujos, yo los tomé diferentes, F1 y F2. Entonces, si lo tomo así, me sale otra constante, me saldría hasta A4. ¿Por qué no lo puedo tomar así, F1 y F2? ¿O ese flujo es el mismo? Ese flujo es el mismo porque el reactor está por rebose. Ah, ok. Si estuviera aquí, si estuviera en la parte inferior, ahí sí tendrías que tomarlo F1 y F2. Pero como está en rebose, el flujo es igual. Pero este es el punto 5. Sí. Creo que sí. Porque es que ahí aparece abajo y aparece F2 de T. Ajá. En ese ejercicio aparece, no, pero entonces se hace así. El profesor lo cambió. Yo ahorita No, hablo con él. esto Pero creo que es por debajo ¿de qué? Ajá. Por debajo de antes, por eso es que sale el otro término. Por O eso sea, no sale es por el otro debajo, en pocas término de A. palabras. Sí, exacto. Entonces, no, entonces el esquema está mal, es este. Este es el esquema, pero entonces ya lo corrijo en el documento. Igual, pues también voy a resolverlo por la otra forma, pero este era el que yo había enviado.
¿Alguna pregunta de este ejercicio? Bueno, entonces ya para el destilador flash, entonces pues lo mismo, tenemos las variables totales, que es Z, X, Y. Y esta tutoría no la estoy grabando, la de la tarde sí la grabo, pero igual voy a hacer otra en un horario que nuevamente les sirva a más personas. Pero la de la tarde sí la grabo. Que vamos a hacer lo mismo. Bueno, tenemos las variables totales Z, X, Y, las variables de entrada Z, la relación que nos da el problema, que nos dice que Y es igual a 2.5X, 1 más 1.5X, y lo que nos da que necesitamos una ecuación, que va a ser el balance por componente. Entonces, así nos da lo que entra menos lo que sale, va a ser igual a lo que se acumula, reemplazando la relación que nos da el problema, nos queda de la siguiente forma. Entonces, la primera lo llamé W, W me va a depender de Z de X, y el segundo término lo llamé T, que me va a depender de X. Entonces, bueno, acá no se nota mucho, ¿Esa pero derivada es M por X de T o por Z de T? acá, por X, M Sí. por X de T. Parece una Z, es X. M por X de T respecto al tiempo. ¿Y ahí por qué sería respecto a X? O sea, Porque, bueno, acá sé que es respecto a X porque X es mi variable de salida. Y 2, porque este es el término de acumulación. Suponiendo, pues, acá está la fase gaseosa, acá está el líquido. Entonces, pues, esa sería mi variable de salida. Siempre se Por lo toma el tanto, término de la fase líquida y no el de la fase gas. sí, pues en estos ejercicios sí, yo siempre lo había tomado como con X. Ah, ok. Dale. Pues por lo general, sí. Entonces, bueno, para Pero se supone que también debe ser con respecto a X, por lo que Y con respecto al tiempo nos la están dejando en términos de X, ¿no? sí, por lo que nuestra variable de salida en este caso va a ser X. Bueno, entonces, acá no se nota mucho, pero pues nuestra condición inicial que nos da el problema es de que X evaluado en el tiempo 0 va a ser igual a X sub 0. Y pues lo que sigue es linealizar. Entonces, como lo habíamos dicho, por cada variable me tiene que salir una constante A1 y A2. Y pues en este caso no era tan necesario poner la tercera constante, pero pues la puse, que es igual a 3. Entonces, para la primera constante derivada W respecto a Z, evalúa en el estado estable, va a ser igual a F. Para la segunda constante, derivada parcial de W respecto a X evaluada en el estado estable, me da menos V por 2.5 sobre, esto es 1 más 1.5X sub 0 elevado a la 2 menos menos líquido, pues menos el líquido. Y A3 va a ser igual a M. Entonces ya tengo todo, llevo a mi ecuación canónica y aplicando Laplace resuelvo.
Entonces, para saber, tenemos todos los valores excepto cuánto nos vale, bueno, cuánto es el flujo en el vapor. Entonces, para saber eso, entonces hago mi balance en estado estable. Lo que entra menos lo que sale va a ser igual a 0 porque nada se me está acumulando. Y de espejo tengo F, tengo L, y pues me da que el flujo del vapor es igual a 5 kilomol por segundo. Entonces ya me piden saber el valor de las constantes. Entonces A1 es igual a F, igual a 10 kilomol sobre segundo. A2 va a ser igual a menos 9.88 kilomol sobre segundo, y A3 es igual a 500 kilomol, para lo cual nos da una respuesta de que tau es igual a 50.6 y la ganancia es igual a 1.01 adimensional, ya que tanto mi variable de entrada como mi variable de salida tienen las mismas unidades. Por eso me da una ganancia adimensional. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Disculpa, el tau que tienes ahí abajo, o sea, ¿ese es 50 qué? Punto 6. Ah, 50.6 segundos. Está de 7 ah, segundos. pero no siempre las ganancias me van a dar adimensionales, ¿o sí? No, una ganancia dimensional solo es cuando tanto la variable de entrada como la variable de salida tienen las mismas dimensiones. Pero digamos, si mi variable de entrada es temperatura y mi variable de salida es concentración, pues me va a tener que dar en términos de esas dos unidades, temperatura sobre concentración. Ah, vale, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Ya, pues hasta ahí sería como la tutoría. No sé si tengan una pregunta. Nena, ¿Alguna? disculpa, yo te quería pedir el favor si me podías repetir lo de la sensibilidad en el punto donde pues nos colocó las diferentes funciones de transferencia. Sí, entonces, bueno, como tal tengo anotado así, el sistema que presenta mayor sensibilidad corresponde al que exhibe un mayor valor absoluto de la respuesta final de desviación. Es decir, pues a mayor valor absoluto de la ganancia, mayor sensibilidad va a presentar mi sistema. Y lo mismo, mayor cambio. Por lo tanto, no sé, acá. Entonces, acá me pedían la menor sensibilidad, es decir, que voy a buscar el valor absoluto de la ganancia menor. En este caso es G3. ¿Sí? Sí, a mayor valor absoluto de mi ganancia, mayor sensibilidad. Entonces ahí me están pidiendo la menor, ¿verdad? Sí. Y la otra era, Lo mismo, a mayor cambio, igual, mayor valor de la ganancia. la de cambio también es el valor absoluto. El valor absoluto de la ganancia. ¿Alguna Muchas otra gracias. pregunta? Bueno, pues recuerden que una ganancia indica cuánto cambia la salida por unidad de cambio de la entrada, es decir, cuánto me afecta la entrada a la salida. Y
que la variable de entrada es la variable que fuerza el cambio y la variable de salida es la variable de respuesta a la que, pues, la que responde a la variable de entrada. Eso es lo que nos quiere decir una variable de entrada y una variable de salida. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro del taller? Hola. No todo claro. ¿Sí? ¿Algún punto que quieran volver a revisar o algo? ¿No? Pues sí, si les quedó claro, pues esta sería como la teoría. No sé si quieran como tengan alguna duda o... ¿No? No, pues por mi parte no. Ah, bueno. Entonces, pues chicos, esta sería la tutoría. Si, Oye, yo sí tengo una pregunta. Lo que pasa es que había un punto del taller que decía obtenga las funciones de transferencia asociadas a la ecuación diferencial de orden, ¿sí? De Edol. Y entonces nos daban la ecuación, pero pues yo no entiendo muy bien cómo hay que pasarla a la función de transferencia. ya, yo les envío cómo me quedan eso, porque no lo tengo acá para explicar. Eso solo sería con Laplace, resolver la ecuación con Laplace y ya. Y ahí yo les envío esto por el grupo, cómo me queda a mí. Es que no lo puse. Pero sí sería solo resolverlo por Laplace. Listo, dale, gracias. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, chicos, sí, no hay ninguna así otra pregunta. Entonces, pues esa sería la tutoría de hoy. Si tienen alguna pregunta, igual me pueden escribir por el grupo o por el interno. Yo se la resuelvo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Bueno, hasta luego. Gracias. Bueno. Andrea, Dime. Sí. puedo preguntarte algo rápido, es que estaba revisando el primero y tú dices que si pues la parte de la ecuación de la derivada, si esa no es lineal, pues en ese caso está elevada al cubo, ¿no? Ahí por eso colocas una constante, ¿verdad? Sí, pues para que me Y, quede más fácil, sí. y entonces A3 es la derivada del lado derecho con respecto a H. Sí, A3 va a ser igual a la derivada parcial de W respecto a... Ah, ok, ya te entendí. Siempre que, o sea, si la deriva... Esa es la variable de salida, ¿verdad? H sería la variable de salida. H es la variable de salida. Entonces, si la variable de salida queda no lineal por algo, pues yo coloco ahí la constante. Sí, si digamos acá existe, pues sí, si acá es una raíz o un término que también me haga derivar parcialmente la variable de salida, lo tengo que hacer. Ah, bueno, Andrea, muchas gracias. Bueno. Bueno, chicos, entonces eso sería todo. Gracias. Vale, bueno. Chao, chao. Chao.